Mi bolso. The film was translated and narrated by M Media. Señorita, está bien. No, mi pierna. Todavía necesito mantener la farsa. Gracias. Su pierna. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla? Puedes casarte conmigo. Y cuidarme. Incluso el hombre que salvé me traicionaría. ¿Cómo podría yo esperar que otro hombre se casara conmigo? De acuerdo, me casaré contigo. Una palabra dicha es final. El banquete de bodas de mañana. Si te atreves a venir, seguramente te haré estar orgullosamente en la cima. Mantente orgulloso en la cima. ¿Sabes quién soy? ¿Quién eres? Gu Heng. Está bien, Gwen. ¿Te atreves a venir? Una palabra dicha es final. Presidente, usted es el hombre más rico de Jiangcheng. Realmente va a traer tantos regalos de compromiso para casarse con una mujer paralítica. Mi decisión está tomada. No intentes persuadirme más. San Jin. Seguramente verá mi sinceridad. Estimados invitados, bienvenidos todos a asistir, señorita Sun Jing, y a la boda del señor Tiang Shuseng. Ahora, invitemos a los novios de hoy al escenario. La novia y el novio, uno es apuesto y elegante. Uno está en silla de ruedas. ¿Qué conmovedora historia hay detrás de esto? Pueden compartirla con nosotros. Déjame decirte. Todos los presentes aquí son parientes o amigos. O un amigo mutuo nuestro. Todos saben. Tiang Shuseng y yo somos compañeros de clase. Renuncié a la mejor universidad por él. Y terminé en una silla de ruedas. Esto es demasiado conmovedor, ¿y no? No hay nada conmovedor en ello. Solo recuerdo esa vez. Estábamos de compras juntos. Un coche perdió el control y chocó contra nosotros. Por suerte, reaccioné rápidamente y lo empujé. Pero como resultado, el coche me golpeó y me dañó el nervio ciático. Basta, San Jin. Estás aquí para hacerte la víctima. Tiang Shuseng. ¿Crees que eres digno de esta boda hoy? Digno de ser mi novio. San Jin, ¿qué quieres decir? Tú, lisiada. The film was ¿Todavía crees que no soy translated digno de and ti? narrated San by Jin, M Media. no lleves tus bromas demasiado lejos. Hoy es tu boda con Tian Sushan. Hoy no es mi boda con Tiang Shuseng, sino que es la fiesta de divorcio, que preparé especialmente para él. ¿Qué banquete de divorcio? Sun Jin, estás loca. Mi hijo, Tiang Shuseng, se humilló por casarse contigo.
¿Cómo puedes ser tan desagradecida al divorciarte de él? Tú, lisiada. ¿Qué derecho tienes a divorciarte de él? Él soportó la humillación para casarse conmigo. Entonces, ¿por qué no le preguntas a él? ¿Qué cosas despreciables ha hecho? Sung-jin, no seas tan desalmado. Mi hijo no le importa que estés en silla de ruedas. ¿Qué derecho tienes a llamarlo desvergonzado, si no aclaras las cosas hoy? No he terminado contigo. Si quieres saberlo, ve y pregúntale. Basta, Sang-jin. No me calumnies aquí. Originalmente, no planeaba casarme contigo hoy. Será mejor que empaques tus cosas y te vayas, y sigas siendo un soltero. ¿Qué dijiste? Soy inútil. Eres una lisiada que no puede valerse por sí misma. Todavía muy pobre. Además de que yo te compadezca. ¿Qué otro hombre te querría? Lo siento. En realidad hay un hombre que me quiere, y él parece ser miles de veces mejor que tú. Este banquete de bodas de hoy fue preparado para él. Y tú puedes ir afuera y ser un perro guardián. Y desearme felicidad. Sung-jin, ¿qué dijiste? Dijiste que esta es tu boda con otro hombre. Sang-jin. Creo que la que no entiende la situación eres tú. Cariño. Por fin estás aquí. Ya que dijiste que te casarías conmigo. Claro que vendría. Este es mi banquete de bodas con Chan Meng-ji. Susen, ¿qué está pasando? Mami. ¿No siempre te ha preocupado que, si me casaba con una lisiada, sería agraviada y objeto de burlas en casa? Así que voy a echar a esta lisiada. Y luego, casarme con la hermosa y capaz Meng-ji. Pero no es Meng-ji la mejor amiga de Sung-jin. ¿Cuándo se juntaron ustedes dos? Tía, por favor, deja de hablar. Yo, Sang Meng-ji, empecé de cero. Soy multimillonaria con activos que superan los 100 millones anuales. Respaldada por el grupo Sun de Hyangcheng. Ella, una chica sin educación, sin madre y sin crianza. Y una lisiada sin nada más que las paredes desnudas. Si no fuera por mi caridad todos estos años, habría muerto en alguna zanja hace mucho tiempo. Me diste caridad. Soy del grupo Sun de Hyangcheng. Exacto. Comparada con Meng-ji, simplemente mundos aparte. Una es una mujer hermosa, rica y de piel clara. La otra es un sapo. Simplemente mundos aparte. Conoces mi verdadera identidad. ¿Qué dijiste? Tienes una verdadera identidad. Prácticamente me estás matando de risa. Cariño, deja de reír. No es solo porque en este banquete de bodas la dejaste. Perdió toda la dignidad. Por eso solo trato de mantener las apariencias. Está bien, es un jing. Considerando que una vez fuiste mi mejor amiga. Y eres una persona discapacitada. Y considerando a tu querido futuro esposo, está a punto de casarse conmigo. ¿Por qué no te arrodillas y ladras como perro? Te daré 100.000. Toma el dinero y piérdete. De ahora en adelante, nos bloquearemos mutuamente. ¿Qué te parece? No quiero tu dinero. Quiero que te arrodilles ahora mismo, frente a todos nuestros parientes y amigos. Abofetéate y luego di que eres peor que un cerdo o un perro. ¿De acuerdo? Sung-jin. No seas desagradecida, parece que la novia de hoy debería ser Chan Meng-ji. La nuera de mi familia Tian. Sung-jin, no estés demasiado triste. Culpa al cielo, culpa a la tierra. Solo puedes culpar a tus padres por ser unos inútiles. Dices que mis padres no valen nada. Si supieras quiénes eran, tendrías que sacarte tus propios ojos. Ya eres un perro ahogado. Y sigues presumiendo aquí. ¿Quién no sabe que tu padre es solo un limpiador? ¿Puede un limpiador tener éxito? No hagas el ridículo aquí. Date prisa y firma el acuerdo de anulación. Lárgate. Sang-jin, ¿qué estás haciendo? Tiang Suseng, lo diré de nuevo. Hoy, me divorcio de ti. No tú anulando el matrimonio, cuando mi prometido llegue más tarde. Será mejor que firmes rápido y te vayas. ¿Qué dijiste? ¿Tienes otro novio? Exacto. Eres basura que ni siquiera yo desprecio. Persona paralizada que no puede cuidarse.
Ni siquiera un perro querría. Tienes otro novio. Tú, miserable basura inútil. Ahora fuera. Guardias. Ya que no está dispuesta a irse por su cuenta. Entonces echémosla. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. ¿Qué está pasando? Todos, suéltenme. Todos, suéltenme. Gwen, y director del grupo Gu. Le propone matrimonio a la señorita Sun con regalos lujosos. ¿Por qué hay tanta gente reunida en el escenario? Fuera. Yo, Gu Gen, ofrezco el 50% de las acciones de la familia Gu para casarme con la señorita San Jin. Con tantas acciones. No es esto. Haciéndola valer instantáneamente cientos de millones. Señorita San Jin, The ¿estás de film acuerdo? was translated and narrated by M Media. De acuerdo, claro que sí. Estoy de acuerdo. Tú, un director de una familia prominente. No me desprecias por mi discapacidad. Dispuesta a casarte conmigo. Claro que estoy de acuerdo. Entonces, de ahora en adelante, eres mi esposa. Basta quién es este don nadie que viene de la nada. En mi boda. Montando un drama tan de baja categoría. ¿No te parece ridículo? ¿Qué dijiste? Dije un personaje secundario desconocido. Emparejado con una paralítica que no puede cuidarse a sí misma. ¿Te parece eso interesante? Eres ese tipo que fue salvado por ella. Luego la engañaste y la calumniaste, ¿verdad? Cuida tus palabras. Me estás calumniando. Te estoy calumniando. Casualmente, antes de que me enterara de que acosaste a mi esposa, ya tenía pruebas en tu contra. Te doy una oportunidad ahora. Arrodíllate de inmediato. Y discúlpate con mi esposa. De lo contrario, haré públicas las pruebas. Para que tengas mala reputación siempre. Muestra la evidencia. ¿Crees que me criaron para tener miedo? Si tienes agallas, ábrelo y déjame ver. Está bien, entonces te concederé tu deseo. Reproduce las pruebas de inmediato. Basta. Páralo. La escena es demasiado asquerosa. No quiero verla. Todavía tengo muchas pruebas tuyas en el hotel, haciendo cosas inaceptables. ¿Todavía quieres ver más? ¿Qué hay de malo en que Menji y yo vayamos a un hotel? San Jin, un simple paralítica que no puede cuidarse a sí misma. Ella simplemente no me merece. ¿Y qué si la desprecio? Una paralítica que no puede valerse por sí misma. Esposa. No dejes que otros te provoquen. Estoy aquí. Haré justicia por ti. No. Este tipo de payaso no puede provocarme. Simplemente lo encuentro ridículo. ¿Qué tiene de gracioso eso? ¿Acaso no estoy diciendo la verdad? Tiang Suseng. Tiang Suseng. ¿De verdad no crees que soy un tullido? Que soy pobre. Que no puedo valerme por mí mismo, y no sirvo para nada, ¿verdad? No es esto lo que todos ya saben. Necesito decirlo de nuevo. Exacto. No estás actualmente sentada en una silla de ruedas. ¿Y si dijera que mi estar en silla de ruedas era una farsa? Vamos, estás diciendo que es un acto otra vez. Ustedes dos, salgan de aquí inmediatamente. No arruinen mi boda y la de Xuseng. Es simplemente asqueroso. Incluso una mentira como fingir una discapacidad puede ser fabricada. Si estás fingiendo, levántate. Si no puedes levantarte, entonces admite que eres basura. Está bien. Entonces abre bien tus ojos de perro. Y mírame.
Realmente se puso de pie. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se levantó? Y que sí se puso de pie. Si tienes agallas, camina unos pasos. Está bien. Caminar unos pasos, ¿verdad? Abre bien los ojos. Y mírame. Estoy discapacitado o paralizado. Sanjin, estás realmente bien. ¿Es esto verdad? Claro que es verdad. Entonces, ¿por qué? Siempre te sentabas en silla de ruedas. Ya veo. Ya veo. Mengyi, ¿por qué? Sujin, realmente eres una despreciable y desvergonzada persona para conseguir a Xuseng. No dudaste en usar métodos tan despreciables. ¿Qué dijiste? Usé métodos despreciables para sobornar el amor de Tiang Xuseng. No es así. Para conseguir a Xuseng. No dudaste en fingir The film was parálisis translated para ganarte su and simpatía narrated y by engañarlo M Media. emocionalmente. Realmente eres una persona desvergonzada. Así que así es. Me engañaste 3 años. En aquel entonces pensé que estabas herida por mi culpa. Por eso no pude obligarme a romper contigo. Me has mentido todo este tiempo. ¡Qué asco tan absoluto! Es realmente asqueroso. Debes pagarnos dinero. Compénsanos por nuestro daño emocional. Así es, Sanjin. Paga inmediatamente 1 millón en compensación por daño emocional a mí. De lo contrario, no he terminado contigo. ¡Qué mujer tan terrible! Que pague rápido. Es verdaderamente asqueroso. Desvergonzada es desvergonzada. Desvergonzada es desvergonzada. ¿Escuchaste eso? Sanjin, paga rápido. Muy bien. Me estás diciendo que pague, ¿verdad? Así es. Me engañaste 3 años. De mi juventud y sentimientos. Si no me compensas, te expondré. Que todo el mundo vea tu horrible cara. Está bien. Sin embargo, tengo algo que quizás quieras ver primero. Este es el costo del tratamiento en el Hospital Real de Beidou. Hace 3 años, lo hice por salvarte. Casi quedo discapacitado. Suma 31 millones. ¿Qué tal si me compensas primero? ¡Qué alarde! Gastar 30 millones para tratar una enfermedad. No se trata del dinero. Es el Hospital Real de Beidou. ¿Puede una persona pobre como ella permitirse ir allí? Esto es fraude. Llevaremos esta evidencia a la policía. Rápido, dame la evidencia. Sunjin. Atrévete a extorsionarnos, y estás muerta. Sí, guarda las pruebas a salvo. Voy a llamar a la policía ahora mismo, para que vengan y te arresten. Hola, Oficina de Seguridad Pública. Alguien aquí está fingiendo una discapacidad, engañándome para casarse. También cometiste fraude con facturas falsas. La vigilaremos. Por favor, vengan rápido. Sanjin, solo espera. Me aseguraré de que vayas a la cárcel. ¿Quién denunció el fraude? Lo denuncié. ¿Quién cometió el fraude, que fue estafado? Ella. Es ella. Para casarse conmigo. Fingió una discapacidad. Después de que la expuse en público. Incluso falsificó facturas, para extorsionarme dinero. Además, hizo una exigencia exorbitante, exigiendo decenas de millones. ¿Qué decenas de millones? ¿Dónde está la evidencia? Rápido, dame la evidencia. ¿Aquí? Esto. ¿Qué es esto? Esto es hirió al salvarme. Y ahora quiero romper con ella. Dijo que, entonces en el Hospital Real de Beidou. El costo del tratamiento, más de 30 millones. Esto es simplemente un fraude. ¿Qué? Hospital Real de Beidou. Y costó más de 30 millones. Niña, tu estafa. Es increíblemente burda. ¿Qué fraude tan escandaloso? ¿Sabes qué tipo de personas pueden tratarse en el Hospital Real de Beidou? Todos son altos funcionarios y personajes nobles en la sociedad actual. Cualquiera que pueda. Es una figura influyente. ¿Quién te crees que eres? De hecho, no soy nada. Pero mi padre es el hombre más rico del mundo. ¿Qué? Tu papá es el hombre más rico del mundo. Tu papá es el hombre más rico del mundo. Entonces mi padre no es el más rico del universo. Realmente ya no la soporto.
Capitán de Seguridad Pública, mire rápidamente esta evidencia. Arréstenla inmediatamente. De acuerdo. Parece que hoy he logrado otra gran hazaña. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Esto es absolutamente imposible. Esta cantidad es incluso mayor que la cantidad falsificada que ella mencionó. Capitán de Seguridad Pública, nunca ha visto un caso tan grande antes. Esta vez será sentenciada a muerte, ¿verdad? Capitán de Seguridad Pública. ¿Qué quieres decir? Todos los recibos están aquí. Los sellos del Hospital Real de Beidou son todos genuinos. ¿Cómo puede ser esto real? Ella, una persona lisiada y completamente arruinada, posiblemente, recibir tratamiento en un hospital real de Beidou. Imposible. Es solo una herida menor por ser atropellada. ¿Cómo podría ella ir al Hospital Real de Beidou para recibir tratamiento? El tratamiento costó más de 30 millones. Sang-jin, tu estafa es verdaderamente burda. Una herida menor. Tian Xuseng. ¿Todavía crees que solo sufrí una herida menor, verdad? No es así. En aquel entonces, cuando fui al hospital a verte, tu padre me detuvo. Dijiste que solo sufriste una herida menor. Te darían de alta en 2 días. Lo recuerdo claramente. Sí. Lo que mi padre te dijo era correcto. Pero ¿sabes por qué? Estuve en la unidad de cuidados intensivos, con más de 30 fracturas en todo mi cuerpo, en la sala de emergencias. Me salvaron durante 10 días y 10 noches, antes de finalmente salvar mi vida. Estaba en la sala, temiendo que te preocuparas. Le pedí a mi padre que no te lo dijera. Basta de estos actos sentimentales y teatrales. ¿Crees que te creería? Ha llegado a esto. Sigues tratando de ganarte la simpatía de mi hijo. ¡Qué descarada! Ella tiene razón. Está claramente escrito en la hoja de tratamiento. Paciente Sang-jin, accidente automovilístico. 33 fracturas en todo su cuerpo, la más grave de ellas siendo una fractura de columna. Daño del nervio ciático, lo que causaría hemiplegia. Y parálisis de por vida. ¿Cómo es posible? No, no puede ser. ¿Son todas estas cosas realmente ciertas? Tian Xuseng. De lo contrario, ¿qué pensaste? Una vez pensé que tú no despreciarías a mi pobre familia. Y solo me amarías a mí. Por eso pude arriesgar mi vida, para amarte. Cuando ese coche se abalanzó sobre ti, pude desinteresadamente apartarte y soportar todo. Más tarde, estuve en cuidados intensivos. Temía que te preocuparas. Así que oculté todo. Pero más tarde descubrí que solo eres un perro que solo come carne. No sabe cuidar la casa. ¿Falso? Todo esto es falso. Imposible. Ella es solo una mentirosa. ¿Qué? ¿Crees que hay otros problemas? Aquí hay grandes problemas. El informe de diagnóstico indica que tuvo 33 fracturas en todo su cuerpo, lesionando su columna y nervio ciático. Esto llevaría a hemiplegia y a una discapacidad permanente, ¿verdad? Así es, está escrito así en la hoja de tratamiento. Y se alinea con los hechos. Ese es el punto. Ella ahora está completamente ilesa, de pie aquí. ¿Parece ella alguien que ha estado en un accidente? Una falsificación tan de bajo nivel. No puedes darte cuenta. No pueden darse cuenta todos ustedes. Exacto. Ella ahora es completa y totalmente una persona normal. Como si nada hubiera pasado. Exacto, un defecto tan obvio. Como no lo noté. Incluso si lo que está escrito aquí es verdad. Y el sello también es real. Ella definitivamente lo ha falsificado. Exacto. Si realmente fue una condición tan grave, no podría haberse curado. La medicina moderna no tiene precedentes para curar la parálisis. The film was Por lo translated tanto, este and informe, narrated by M Media. así como los gastos de su tratamiento y las facturas, todo está fabricado. Sang-jin, eres una estafadora. Esposa. Dijeron que este informe es falso. ¿Cómo puede ser? ¿Crees que soy alguien que mentiría? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Solo puedo invitar al médico del Hospital Real de Beidou para que venga y lo explique personalmente. ¿Qué? Incluso puedes invitar al decano del Hospital Real de Beidou. Sung-jin, estás loca. ¿Crees que cualquiera puede reunirse con el decano? Incluso altos funcionarios y nobles buscan su favor. ¿Quién demonios te crees que eres? Verdaderamente una rana en un pozo. No conoces la inmensidad del mundo.
Hoy te dejaré ver lo que es la verdadera fuerza. Hola, hermano. ¿Puedes hacerme un favor? Por favor, pídale al director de el Hospital Real de Beidou que venga un momento. ¿Qué pasa, hermana? ¿Estás herida? No es nada, solo un asunto menor. Solo que venga él personalmente. Está bien. Haré que tome un jet privado de inmediato. El director del Hospital Real de Beidou estará aquí pronto. En ese momento, te contaré otra historia mítica. Para que sepas lo que significa engañarse a uno mismo, engañar a otros y sentir baja autoestima. Ella es solo una mentirosa. ¿A quién puede llamar ella? Entonces no hay nada más que decir. Oficial. Rápidamente arréstenla y condénenla. No dejen que perturbe la boda de Menji y Mia otra vez. Han llegado las personas a las que llamaste. Si nadie más sale para responder por ti, tendré que llevarte de vuelta para investigación. ¿Qué más pruebas necesitas? Ella es solo una mentirosa. Arréstenla. 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 ¿Quién se atreve a arrestar a la señorita San? Decano Chu. Él es el decano del Hospital Real de Beidou. Él es el decano del Hospital Real de Beidou. Sí, lo recuerdo muy claramente. Una vez, cuando pasé por el Hospital Real de Beidou, vi a alguien llamándolo. Director Chou, ¿cuánto tiempo sin vernos? Chu Jingwo saluda a la señorita San. Disculpe, hay algo que necesitaba decirme. Quiero preguntarle si es cierto que hace 3 años, debido a una lesión medular y ciática severa, gasté 30 millones en tratamiento en su hospital. Sí, ¿qué pasa? Están reteniendo mi factura, diciendo que es falsa. Así que me gustaría pedirle que la verifique. Diciendo que lo falsificaste. Ven, déjame ver. Esto. Abre los ojos y mira. Este es el sello genuino de nuestro Hospital Real de Beidou. Cada dato en esto es absolutamente real. ¿Cómo es posible? ¿Quién es ella? Para realmente tener 30 millones, para recibir tratamiento en el Hospital Real de Beidou. ¿Quién dices que es ella? Sí reveló la identidad de la señorita San. Me temo que te asustaría hasta la muerte. No fuiste invitado por ella, ¿verdad?, para montar un espectáculo. Ella es solo una estafadora a la que acabo de echar. ¿Qué clase de identidad podría tener ella? ¿Cuál es el trasfondo de la señorita San? No lo sé. Solo sé que los miembros de la familia de la señorita San son figuras muy famosas e influyentes. ¿Qué? Dijiste que los miembros de su familia son figuras importantes. ¿Hay algún problema con eso? Ahora estoy absolutamente seguro de que eres un estafador. Simplemente no puede ser. El director del Hospital Real de Beidou. Así es. Los 3 hermanos mayores de Sun Jing. Los conozco demasiado bien. Sus 3 hermanos mayores ni siquiera pueden permitirse comer fuera. Tienen 30 años y todavía no han encontrado pareja. Son completamente patéticos. Exacto. Su familia alquila un apartamento de 2 dormitorios y sala de estar. Sus hermanos vuelven a casa cada noche. No tienen que apiñarse para dormir. Sí. Sanjin me lo dijo antes. Su hermano regresó sin lugar donde quedarse y quería venir a mi casa, pero no lo permitiré. Más tarde escuché. Su hermano terminó durmiendo sobre maíz. Es un pobre arruinado. Y se atreve a presumir tanto. Tanto alarde. Disculpe, el director Chou no ha terminado de presentar mis antecedentes todavía. Mis hermanos no solo son impresionantes, sino que si te digo la identidad de mi padre, realmente te dejaría boquiabierto. No vas a decir que tu papá es el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Así es, mi padre es, de hecho, el actual, escurridizo como un dragón divino, hombre más rico del mundo. Loca, verdaderamente loca. Estás loca. Tu papá es el hombre más rico del mundo. Ella dice que su papá es el hombre más rico. ¿Le crees? No. No. Nadie creería eso. Nadie creería eso. ¿Qué te parece, Sanjin? Mentiste. Y ni una sola persona te cree. Yo le creo. ¿Qué dijiste? Dije que el padre de la señorita San es el hombre más rico del mundo. ¿De qué sirve que creas? Tú. Ella. Simplemente están coludiendo en villanía. Tal para cual.
Todos ustedes están realmente ciegos. La señorita San bajó su estatus para estar con ustedes, y aún así la desprecian. Señorita San, realmente siento que no vale la pena para usted, con su noble estatus, estar realmente con estas personas insignificantes. Está bien. Todo eso es cosa del pasado. Antes, siempre consideré nuestros viejos lazos, pero no esperaba haber criado a un grupo de desgraciados ingratos. Entonces hoy romperé esta vieja relación. Alguien de su estatus. Muchas figuras poderosas no pueden congraciarse con usted. Y aún así soporta su humillación. Afortunadamente, oculté mi identidad. Y encontré al amor de mi vida. Préstame tu teléfono un momento. Papá, ¿cuándo vienes? Tu hija y tu yerno casi están siendo acosados hasta la muerte. De acuerdo, entonces date prisa. Mi padre estará aquí en cualquier momento. Su helicóptero ya está sobre las nubes. Y aterrizará pronto. ¿Qué acabo de escuchar? Dijiste que llegó el helicóptero de tu papá por encima de las nubes. Esta es la humillación definitiva. Afortunadamente, mi hijo te dejó y se juntó con Meng Yi. De lo contrario, la reputación de toda mi familia habría sido completamente deshonrada por ti. Por supuesto, mi juicio es verdaderamente, como ojos dorados y ardientes. Descubrí hace mucho tiempo que Meng Yi es verdaderamente una persona joven y talentosa. ¿Verdad, cariño? Por supuesto. Si Sun Jin se comparara conmigo, ni 10 como ella podrían compararse conmigo. Esos dos acaban de alardear de su afecto frente a mí. Vamos, mostrémosles. Así es como nosotros alardeamos del verdadero afecto. Hoy, el hombre con el que se supone que se casará, siendo íntimo conmigo, lo que se siente. ¿Ves eso, lisiada? Tráeme un bolígrafo y papel. ¿Qué quieres hacer? Capitán de seguridad, usted vio eso, ¿verdad? Ella no sabe qué estafa está tramando ahora. Rápido, arréstenla. Exacto, la existencia de una persona así es simplemente una contaminación para la apariencia urbana de Jin Chang. Arresten rápido. Por favor, ayúdame a secarlo. Le daré un gran uso más tarde. Sí. De acuerdo. Ahora, necesito verificar su identidad. Si no puede probar que usted es el director del Hospital Real de Beidou, lo haré por cargos de fraude. Arrestarlo. ¿Quiere verificar mi identidad? Está bien. Aquí tiene su verificación. Director del Hospital Real de Beidou, Chu Jingwu. Usted realmente es el director, señor. Lo ha verificado, todavía va a arrestarme. No me atrevería. He ofendido al director. Tengo algo más que atender. Me iré ahora. Ahora, todos ustedes han verificado mi identidad. ¿Todavía van a llamar a la policía y arrestarme? No. Esto es absolutamente imposible. San Jin es solo una pobre que ni yo quise. ¿Cómo podría ella estar conectada con el director del hospital? Todos ustedes se han equivocado. No es la señorita San quien me conoce. Soy yo, quien tiene el honor de conocer a la señorita San. ¿Qué pasa, Hidekano Chou? ¿Realmente tiene alguna influencia? Ella no tiene ninguna influencia en absoluto. Ella no es más que una estafadora. No se dejen engañar por ella. ¿Por qué? No hay por qué. Si ella realmente tuviera algún poder o antecedentes, ella no habría. Hace unos días, cuando apliqué algunas tácticas, suprimió al grupo Gu. Ni siquiera se atrevió a emitir un sonido. Exacto. Meng Yi llamó antes y dijo que quería suprimir a la familia San. Sin embargo, ella no pronunció ni una sola palabra. Si realmente tuviera algún estatus y antecedentes, sería imposible ser controlada por Meng Yi. Exacto. Ella y yo estudiamos juntas desde la infancia. Crecimos juntas. ¿Qué clase de persona es ella? Lo sé mejor que nadie. Su madre murió joven. Su padre la crió. Y sus 3 hermanos mayores. Sus 3 hermanos mayores se fueron a trabajar a otro lugar. No están en casa todo el año. Y ella fingió parálisis por un accidente automovilístico. El propósito era hacer que Xu Sheng la apoyara. Ahora en el banquete de bodas ha sido expuesta. ¿Basura como ella?
¿Qué habilidades podría tener ella? Exacto. Conozco a su padre. Desde hace más de 20 años, perdió a su esposa. Su familia tiene 3 hijos y una hija. Dada la situación de su padre, ¿cómo podría ser posible? El hombre más rico del mundo, pero la del decano del Hospital Real de Beidou. Identificación es real, incluso el oficial de seguridad lo verificó. Lo sé. ¿Sabes qué? Esta persona es meramente similar al decano del hospital en apariencia. Luego se llevó la identificación del verdadero decano para cometer fraude. Sun Jing. Será mejor que rápidamente salga y admítalo. De lo contrario, con una llamada telefónica mía hecha, ten cuidado, tu padre, él ni siquiera tendrá un trabajo de conserje ya. ¿Quién es? ¿Quién me hizo perder mi trabajo? Todos lo vieron, ¿verdad? Este es su padre conserje. Estos trapos por todo él. Equipo de limpieza. No necesito decir más, ¿verdad? Un estafador es un estafador. Nunca podrá ser real. Nosotros crecimos en el mismo pueblo. Lo reconocería incluso si se convirtiera en cenizas. Mi querida hija. Él es de quien me enviaste un mensaje diciendo, Tiansu Shan y Chan Menji hicieron trampa. Y el chico dispuesto a casarse contigo. Sí, es él. Llama a papá. Papá. Lo prometo. Definitivamente cuidaré bien de Sanjin. El joven es bueno. Lo acepto. ¿Qué estás aceptando? ¿Quién eres? Eres solo un humilde conserje. Deberías mirarte bien a ti mismo. No es digno. Pero aún le encanta montar un espectáculo. Tú, un limpiador, ¿realmente te atreviste a golpear a alguien? Tú, Meng Yi, realmente se atrevió a intimidarme. Debes hacer justicia por mí. Realmente se atrevieron a golpearme a mí y a mi madre. Absolutamente imperdonable. Si te atreves a decir tonterías de nuevo, te abofetearé. Grupo San emite una orden de inclusión en la lista negra. Persona en la lista negra Chan Menji. Empresa en la lista negra Chan Comercio. Nivel de lista negra 5 segundos global. ¿Estás loco por la pobreza? La pobreza te ha vuelto delirante. ¿Qué? Justo ahora tu hija dijo, ser el hombre más rico no es suficiente para ti. Tu destino, de ahora en adelante, caerá en el polvo. Creo que tú también lo estás. Ella lo contrató para actuar. No hace falta decir, debe estar tomándose el acto en serio. ¿Quién no sabe cómo es el hombre más rico? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo podría él llegar a un lugar como el nuestro? Exacto. Ni siquiera se ha cambiado la ropa de limpiador. Y aún así, se atreve a hacerse pasar por el hombre más rico. Tu coeficiente intelectual es realmente bajo. ¿Quién dice que el hombre más rico del mundo no puede vestir ropa de limpiador? Eso es suficiente. No acabas de decir que ibas a ponerme en la lista negra. ¿Qué pasa? No tengo ninguno. Problemas ahora mismo. ¿Qué, Du? ¿Qué dijiste? Meng Yi, Du, realmente no podrías haber sido incluida en la lista negra por el grupo Sun, ¿verdad? Podría ser. Realmente es el hombre más rico del mundo. Puedes elegir no creer. Pero debes aceptar las consecuencias de este hecho. Imposible, absolutamente imposible. Tú eres simplemente el padre de Sun Jing. Un incompetente, limpiador, eso es todo. Lo conozco desde hace más de 20 años. ¿Cómo podría ser el hombre más rico del mundo? Exacto, miren su atuendo. Y la gente a su alrededor. ¿Qué parte de eso parece una persona adinerada? ¿Cómo podría ser el hombre más rico del mundo? Ahora recuerdo. El benefactor que me ayudó a tener éxito es un ejecutivo del grupo Sun. Una vez que le envíe un mensaje, tu identidad será expuesta. Buena hija, ¿entiendes ahora el significado de que papá te hiciera fingir estar discapacitada durante 3 años? Entiendo. Soy muy afortunado de haber encontrado a una persona digna. El joven es bueno. Acepto a este yerno. Si él quiere, el mundo entero se lo daré. Deja de presumir. Serás expuesto en cualquier momento. Expuesto. Estoy expuesto de nuevo. Justo ahora, el ejecutivo del grupo Sun me envió un mensaje. Dijo que su presidente está en el extranjero todo el año y su atuendo es aún más elegante y lujoso. ¿Cómo podría ser alguien como tú, un limpiador ordinario? Además, su esposa falleció y tiene 3 hijos o una hija. ¿Cómo podría ser el hombre más rico del mundo?
Los métodos de un estafador suelen ser a través de un cuidadoso disfraz y planificación. Nadie puede verlo. Claro, es normal. Chan Mengyi. Tu familia Chan está a punto de estar acabada. Todavía estás obstinadamente engañada. Incorregible. El señor Jin de Grupo San ha llegado. ¿Ves eso? Esta es una persona distinguida, mira su gran despliegue y su estilo impresionante. The film was Señor Jin, translated ha llegado. and narrated by M Media. Esta vez, estás muerta. ¿Dónde está el estafador? Es él. Corto de miras. Rana en el fondo de un pozo. Señor Jin, debe arrestar rápidamente a este estafador. ¿Por qué me golpeas? Ciego ignorante, ¿cómo te atreves a ofender a nuestro estimado presidente, por no hablar de golpearte? Incluso golpearte hasta la muerte estaría justificado. Jin Ai del distrito de Jincheng, saluda al estimado presidente. Viejo Jin, levántate. Tú diles a estos ciegos ignorantes, a estas ranas en el fondo de un pozo, ¿quién soy realmente? ¿Cómo podrían alguno de ustedes ofender a nuestro estimado presidente? No saben que nuestro estimado presidente es el más renombrado empresario a nivel mundial y el hombre más rico y discreto del mundo. ¿Cómo se atreven a ofenderlo? Chan Mengyi dijo que recibió el apoyo de Grupo San. Es extremadamente arrogante. No solo le arrebató a mí, el marido a mi hija, también quiere aplastarla. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a ser tan descarada? Te golpearé hasta la muerte. Señor Jin, me equivoqué. Lo siento, me equivoqué. Viejo Jin, dile que ella era originalmente una limpiadora sencilla y sin nada especial, quien la ayudó a hacer crecer su negocio y a convertirse en multimillonaria. Fuiste tú quien dijo que ella es la mejor amiga de la señorita y me pediste que la ayudara en secreto para que tuviera éxito. ¿Qué? Realmente fue San Jin quien la ayudó a iniciar su negocio. Así que es verdad. ¿Escuchaste eso? ¿Quién te dio la oportunidad de cambiar tu vida? Tío Sun, no sabía que eras tú. Lo siento. Realmente me equivoqué. Por favor, perdóname. Chan Mengyi. Realmente eres un caso. Queríamos ayudarte a hacerte rica. Y acabas de cambiar tu vida. Y ahora quieres arrebatarle el marido a mi hija. Incluso quieres aplastarla. Tío Sun, te lo ruego. Por favor, perdóname esta vez. Fue mi culpa no reconocer tu grandeza. Por favor, perdóname esta vez. Seré una buena persona de ahora en adelante. Yo te reconoceré como mi padrino. Seré filial contigo de ahora en adelante. Ni siquiera eres digna de ser mi perro. Ser filial conmigo. Mi hija, ¿qué crees que deberíamos hacer? Cuando estaba en silla de ruedas antes, ella me acosaba constantemente y se burlaba de mí. Hoy, también quiero que ella experimente lo que es estar en una silla de ruedas. Esa es una buena idea. Viejo Jin. Sí, presidente. Tío Sun, me equivoqué. Tío Sun. Sun Jing. Pero somos mejores amigos. Por favor, perdóname esta vez. De ahora en adelante, haré lo que digas. Pero a mí solo me gustan los perros. Tiang Suseng, ¿no quieres casarte con ella? ¿Qué tal hoy? Haré tu deseo realidad, y te daré una boda perfecta. No quiero casarme con ella. Ella es solo una persona mala. San Jin, en realidad me gustas. Sí, Sun Jing. Tú y Xuseng. Ustedes dos eran primeros amores. No acaba de decir. Mengyi quiere casarse con el señor Wu. Entonces, que se case. Tú y nuestro Xuseng siguen siendo la mejor pareja. Todos ustedes no querrían que yo siguiera siendo la nuera de su familia, ¿verdad? Sí. Xuseng, ve rápido y explícale. Qué gran malentendido se causó justo ahora, ve rápido. Sí. San Jin. Por favor, perdóname esta vez, de acuerdo. Perdona mi impulsividad. Todavía podemos ser como antes. Montaré mi bicicleta y te llevaré a ver el mar. ¿Cierto? Yo también quiero. ¿En serio? Entonces, Desafortunadamente, no eres digno. No estoy soñando, ¿verdad? No solo no estás paralizado. También eres la hija del hombre más rico. Siento que todo esto es tan irreal. Siento que soy un poco indigno de ti ahora. Las personas sinceras y amables siempre pueden recibir regalos del cielo. Papá, ahora puedes pasar la posición del hombre más rico a él. El hombre más rico. ¿Por qué pasármelo a mí? has pasado la prueba de mi parte y la de mi hija. Manos a la obra con los preparativos de la boda.